Antes de empezar, quiero aclarar que esta historia no me pertenece. Créditos totales al autor o autora, el cual en este caso sospecho que se llama Minete. Por cierto, la siguiente historia contiene spoilers macizos y pesados, así que si no estás al día con la historia, largo de aquí, pequeña criatura. Disfruten un shumil con piel de lobo. Capítulo 109. Georgine, una visita a casa. La última vez que había cruzado la puerta de la frontera fue para el funeral de su padre. Era curioso. Había cosas que se desvanecían de sus recuerdos. No podía recordar cómo se veía el cuerpo de su padre en la ceremonia. Ni la habitación en la que se alojó, ni las palabras aburridamente poco originales que su madre le dijo después, aunque siendo tan predecible como era, probablemente fue alguna tontería sobre pedir apoyo a su tierra natal contra la chusma de Leisegang o algo por el estilo. No, solo recordaba cosas aleatorias. En contraste con el solemne asunto, fue un día brillante y soleado. El color de la piedra fai restante de su padre, un azul pálido brillante. El destartalado carruaje en el que viajó durante el viaje. Y las complicadas emociones que fluyeron a través de ella en aquel entonces al ver que su tierra natal era tan atrasada y rural como siempre. Es natural que nos dieran carruajes con herramientas mágicas para nuestro viaje, una voz altanera interrumpió sus pensamientos. Es lo que se espera de Erenfest, deben reconocernos como superiores. Georgine miró de reojo a la voz que se parecía tanto a la de su madre pero que en realidad pertenecía a su hija menor, Detlinde. La chica parecía una versión más joven de Verónica, y aunque era de su propia sangre, Georgine no podía evitar sentir una fuerte dosis de desagrado. En contraste, Lady Ismene tenía una expresión neutral cuidadosamente elaborada que ocultaba lo que debía de ser un desagrado similar. La joven dama era tan serena y perspicaz como siempre. Estaba sentada frente a ellas con las manos en el regazo, la espalda recta, su recogido cabello púrpura claro reluciendo por el rincham y la luz del sol desde la ventana del carruaje. En el tiempo que Georgine llegó a conocer a su nuera, a menudo deseaba que Ismene fuera su verdadera hija. La chica era obediente y callada como Alstede, pero tenía una inteligencia sutil que a Alstede le faltaba. Era observadora, rápida de entender así, sin embargo, era perspicaz en sus acciones. Incluso no tuvo reparos en bautizar a Benedicta para expandir la familia archiducal, siempre que la educación de la niña estuviera a la altura. Lo cual Georgine se había asegurado mediante informes regulares de Alstede. Lucretia me hizo un favor al seleccionarla para Wolfram antes de morir. Como Georgine, Ismene debió de notar que había alguna innovación nueva en los carruajes de Erenfest que les daba una estabilidad de la que carecían los carruajes de Arensbach. Probablemente comentó esta diferencia observada, lo que explicaba el comentario de Detlinde. No hay herramientas mágicas aquí en este carruaje, corrigió Georgine a su hija, ahorrándole a Ismene la molestia. Más bien, parece que la propia estructura del vehículo ha sido reelaborada para ser más suave que antes. Los caminos también parecen rehechos con algún tipo de pavimentación. Era bastante diferente de cómo eran los caminos antes, ella conocía su tierra natal mejor que nadie. Y los asientos son mucho más cómodos. Está por encima de lo que tenemos en Arensbach, Detlinde. Sé más observadora. Su hija refunfuñó algo para quejarse de la reprimenda, pero Georgine la ignoró, eligiendo mirar por la ventana y maravillarse de las tierras de su Geduld en su lugar. La tierra se veía, exuberante era la única manera de describirlo con precisión. Era espesa con hierba verde oscuro y flores, y los árboles eran grandes y fuertes. La tierra de Arensbach se había recuperado en gran medida gracias a las ideas de Erenfest sobre cómo la tierra se curaba realmente mediante ceremonias religiosas, pero se podía notar lo constantes que habían sido dedicando mana a lo largo de los años por la fuerza con la que la vegetación crecía en la estación de Leidenschaft. A lo largo del camino hacia el norte, las aldeas por las que pasaban ya no eran chozas de mala muerte o pueblos rurales, sino ciudades construidas que bullían de actividad. Había mucha más gente viviendo en las provincias que atravesaban de la que ella recordaba. Y las posadas en las que se alojaron eran comparables a las de Arensbach, si no mejores. La comida había mejorado mucho, y Georgine pudo reconocer algunas de las recetas que se habían vendido a Arensbach y otros ducados. Más tarde, cuando su caravana de carruajes cruzó finalmente la puerta este de la ciudad de Erenfest, Georgine no podía creer que hubiera regresado realmente a la capital que una vez conoció.
El lado plebeyo no tenía nada del hedor y la miseria que había conocido. En cambio, estaba tan limpio como el centro de Arensbach, si no más, sin la salmuera del mar y los mercados de pescado. Los edificios estaban todos pintados en colores vibrantes y diseños únicos, y los plebeyos estaban realmente limpios y con ropa decente en lugar de harapos. Una extraña torre con 2 círculos impares se alzaba prominentemente en el centro de la ciudad y podía verse desde cualquier punto de observación, lo que la hacía a ella y a Ismene infinitamente curiosas sobre cuál era su propósito. El aroma de deliciosas comidas flotaba en el aire en lugar del antiguo hedor, e incluso Detlinde miraba al exterior con curiosidad. Completamente incapaz de resistir el tentador aroma, especialmente después de viajar tanto tiempo, Georgine hizo detener su caravana de carruajes y pidió al conductor que comprara uno de los productos de fuera, en el puesto más cercano. Resultó que el puesto vendía una crepe salada, que era toda una comida de verduras sazonadas, queso, huevos y jamón, todo envuelto en un delicado pan. Masa, tan fino como una tela que tenía un extraño logotipo de una niña montando un lobo grabado a fuego. La envoltura de la crepe estaba doblada de una manera que permitía comerla con la mano. La curiosidad y el hambre de medio día de viaje se impusieron. Usando un pañuelo con círculos antiveneno, que afortunadamente no se iluminó, sostuvo la novedosa comida y dio un mordisco. He adquirido resistencia a una variedad de venenos, dudo mucho que algo que los plebeyos hagan y coman sea una amenaza. Esos fueron sus pensamientos antes de que el sabor llegara a su lengua, cambiando su mundo para siempre. Décadas de entrenamiento la ayudaron a mantener la compostura, pero Georgine casi gimió de placer por dentro. Nunca he comido nada tan delicioso en el castillo de Arensbach, sin embargo, ¿esto es un alimento frecuentemente disfrutado por los plebeyos aquí? Ehrenfest realmente se nos había estado guardando cosas. Los ojos de Ismene se abrieron mientras también comía su crepe con rápida elegancia. Su hija le había pasado la suya a su sirviente, ya que no quería probar comida plebeya. Pero mientras Georgine, Ismene y los asistentes comían rápidamente el bendito plato, Detlinde parecía arrepentirse. Fue realmente su pérdida. Después de cruzar la puerta norte, el distrito noble al menos se parecía a lo que recordaba. Fue un poco un alivio, dado lo impactante que era el área del centro. Esa crepe, entre otras cosas, seguía estando en el primer plano de la mente de Georgine. Miró a su asistente Seltier, quien asintió con comprensión. Su asistente haría que alguien lo investigara. Dioses, ayúdenme, compraré a ese vendedor para que sea uno de mis chefs personales. Y si fracaso, lo cual es poco probable, tendremos que conseguir ese plato de ellos otra vez en el viaje de vuelta a casa. A la 6ª campana, Georgine recibió una recepción acorde a su rango, que no era tan diferente de la que tuvo cuando su padre falleció. Sin embargo, esta vez pudo disfrutar de su hospitalidad sin la voz chirriante de Verónica. Georgine no dudó en decirles que se levantaran rápidamente, especialmente a Lavinia, que era lo más parecido a una amiga que tenía. Aquí todos somos familia, no hay necesidad de ser demasiado formales, ¿verdad? Dijo Georgine de buen humor, incluso ayudando a Lavinia a levantarse. Intercambiaron miradas discretas. En mi camino hasta aquí, me complace mucho ver que Geduld está prosperando, verdaderamente eres la diosa de la luz que ha traído orden y paz. Lavinia solo sonrió feliz. El mérito no podría ser todo mío, tengo a mi familia y subordinados unidos para traer prosperidad, y Flutrane al fin se dignó a agraciarnos después de superar a Glucklitat con la ayuda de Verdraeos. Ya veo, Georgine se sintió aliviada al oír eso. Verdaderamente, todos deberíamos alegrarnos de que el lugar de Chaosiper no esté bajo la corona de la diosa de la luz, sino en la torre de marfil de Arensbach. Oh, jo. A Georgine no se le escapó que la hija adoptiva de Lavinia, Rosemine, tenía una sonrisa en sus labios. ¿No intentó Verónica convertir a esta niña en la segunda yo? Chaosiper era la pesadilla de todos ellos, pero a Georgine le molestó que el sesgo de Verónica contra ella no fuera tan personal como una vez pensó. Parecía que Verónica usaría a cualquier hija talentosa y le exprimiría el espíritu para su propio beneficio. Ahora que lo pienso, esa vieja sí dijo hace mucho tiempo que Rosemine debería ser la tercera esposa de Wolfram y que yo debería robarla de Ehrenfest. Era tentador, pero Georgine no haría nada recomendado por Verónica, y la chica que recibió el honor de ser la primera de la clase merecía mucho más que la posición de una tercera esposa.
Aurelia, que vino con ellos en otro carruaje, escondía tímidamente un rostro heredado de la línea de sangre de Gabriele. Inclinó la cabeza cuando saludaba a Elvira, su rostro cubierto con un velo que provocó ceños fruncidos a muchos. La propia Georgina había optado por no usar velo en Ehrenfest, realmente no había necesidad. Esto era algo que había aprendido personalmente solo después de pasar mucho tiempo en Arensbach. El velo no era solo bonito, sino que servía a un propósito práctico debido al calor, la dura luz del sol y la sal en el aire. Usar un velo en Ehrenfest era bastante ridículo, incluso por razones de moda. Sería como usar ropa gruesa en verano. Sin embargo, su muy necia hija también llevaba un velo, aunque uno transparente. Detinde miraba a su alrededor con curiosidad. Es agradable conocer a mi prima Charlotte, pero, ¿dónde está Wilfrid? Tenía muchas ganas de reunirme con él. Georgine quería fulminar a Detinde con la mirada por su pregunta inapropiada que hablaba demasiado abiertamente de sus intenciones de cortejar al chico, pero se conformó con una mirada de desaprobación. La respuesta a esa pregunta fue rápida. Está fuera, de entrenamiento, en un campamento de verano, me temo, respondió Sylvester. Como es la estación de Anwachs, estará ocupado durante toda vuestra estancia. ¡Qué lástima! Detinde frunció el ceño, su decepción se hizo evidente. Georgine supuso que era lo mejor que el pobre chico estuviera fuera. Por lo que entendía de Grausam y Sidonius, Verónica se había dedicado a mimar al chico desde una edad temprana, incluso peor que a Sylvester. Luego, después de que Lavinia llegara y demostrara ser más una Drewanchel que una Arensbach, entró en pánico e intentó imponer su dura educación al chico, que no estaba en absoluto preparado. Terminó traumatizando al chico tan profundamente que incluso los Leisegang se apiadaron de él a pesar de su sangre de Arensbach, lo cual decía mucho. Hablando de lástima. Su hermano parecía tan incómodo que casi la hizo reír. Lo habría hecho si no fuera por las payasadas de su propia hija. Sus miradas se encontraron, y a Georgine le molestó solo ligeramente ver una mirada de simpatía de parte de Sylvester. Después de todo, merecía ser, compadecida, por dar a luz a una hija tan parecida a su Chauciper de madre. Sin embargo, un sentimiento tan inútil arañaba su orgullo. El momento se rompió cuando un hombre alto con largo cabello azul claro con un tinte plateado se apresuró hacia ellas. Era tan impresionante que incluso Georgine tuvo que mirarlo 2 veces. Entonces vio a su antiguo sirviente Justus detrás de él y se dio cuenta. Este debe de ser mi hermano menor y medio hermano, el renombrado Ferdinand. Aunque, por lo que parece, se parece más a nuestros vecinos de ultramar. Pensar que mi padre sería tan audaz como para arrancar un fruto real prohibido para Ehrenfest, que travieso de su parte. Georgine tomó nota mental para advertir a Lavinia por si acaso, pero por otro lado, contuvo una burbujeante risa histérica. Qué miserable era Verónica, todo por un chico que tan obviamente estaba muy por encima de su estación por línea de sangre. Mis disculpas por llegar tarde, se arrodilló rápidamente, algunos asuntos en la orden de caballeros me retrasaron. Perdonadme, Lady Georgine, Lady Esmini y Lady Dedlan. Georgine sonrió. No hay nada que perdonar, hermano. Por favor, levántate, como te perdiste los saludos, no son necesarios aquí. Más bien, me complace tener la oportunidad de conocerte esta vez. Georgine creía que tenía mucho en común con Ferdinand. Aunque obviamente no intercambiarían historias de terror sobre Verónica, al menos compartían la falta de piedad filial por esa mujer. Es ciertamente un placer conoceros, Lord Ferdinand, lo saludó Ismene con una suave sonrisa, una corriente subyacente de emoción en sus facciones. Muchas de vuestras herramientas siguen inspirando a los eruditos de Drewanchel hoy en día. Mi familia y amigos estarán muy celosos de saber que pude conoceros. Sí, por favor, levantaos. Ferdinand se puso de pie rápidamente, y su rigidez se alivió un poco. Pero luego se quedó quieto como una estatua. Georgine y Ismene siguieron su mirada solo para ver un espectáculo horroroso. Detinde había perdido todo decoro y estaba boquiabierta descaradamente, una danza inapropiada de Bloemfa a la vista de todos. Era como ver el desastre de Gabriele desarrollarse en el presente, y no solo Georgine, sino todos los demás, miraban con horror. Así que este es el famoso Ferdinand del que todos en la academia hablaban. Detinde se acercó con pestañas aleteantes, sonriendo recatadamente.
Supongo que te concederé el honor de escoltarme a la cena de bienvenida. Extendió el brazo audazmente sin miedo. Fue entonces cuando la chica Rosemine se interpuso y se enfrentó a su hija. Su postura era elegante y sus facciones serenas, pero había una furia ardiente en sus ojos dorados que era una mezcla de la influencia de Elvira y Lavinia. Ah, me temo que mi prometido, Ferdinand, ya está comprometido, ya que me escolta a mí. Espero que lo entendáis, ya que Liebesquife ha atado nuestros hilos bastante firmemente. Detinde frunció el ceño y parecía que iba a responder, pero esta vez Georgina intervino. Así es, Detinde. Por muy complacida que estés de conocer a tu familia, tu tío Ferdinand está destinado a comprometerse como futuro consorte de Rosemine, la presunta heredera de Auberenfest. Este asunto queda zanjado. Con eso, se refería en este momento, al mismo tiempo que cerraba deliberadamente cualquier discusión o desacuerdo futuro. Ahora, ¿vamos? Sylvester aprovechó el impulso que ella marcó y comenzó a guiarlos. Nuestros chefs son tan excelentes que no puedo esperar a ver qué han preparado para vuestra cena de bienvenida. Todos comenzaron a caminar, continuando la conversación de tal manera que Detinde no podía interrumpir, así que la chica se dedicó a lanzar dagas de envidia manifiesta en su lugar. Durante toda la comida, Detinde siguió intentando seducir a Ferdinando e insultar a Rosemine en la mesa, y Georgine se encontró resentida con su esposo una docena de veces por permitir que su necia hija viniera en este viaje. Afortunadamente, Ferdinand y Rosemine pararon cada comentario con gracia. Y la comida era tan divina que incluso su necia hija no pudo estropear la experiencia gastronómica. ¿Qué tal la cocina, cuñada? Lavinia sonrió pícaramente y se burló de ella con alegría. Los chefs están tan bendecidos por Cococalura que los libros de recetas no pueden capturar ni una fracción de sus innovaciones. Eso veo, Georgine le devolvió la sonrisa, saboreando la absolutamente decadente tarta de queso de Rutberg. Incluso probé un plato ligero de un puesto plebeyo, el aroma me atrajo con la tentación de Cococalura y el plato fue asombrosamente de mi gusto. Nunca pensé que incluso la comida plebeya pudiera ser tan deliciosa, Ismene asintió de acuerdo. Esta comida, comparativamente, fue divina. Nunca experimenté nada como los platos servidos esta noche. Lavinia sonrió con cariño a Ismene. Sí, estoy bastante segura de que la comida que encontraréis aquí en Ehrenfest es completamente diferente a cualquier cosa que hayáis experimentado en Reguanchel o en cualquier otro lugar, Lady Ismene. Georgine nunca se atrevería a admitir que un puesto callejero plebeyo superaba los aperitivos salados de Arensbach, pero que la condenaran si no se llevaba al dueño del puesto si no conseguía esa receta. Georgine estaba pensando en la compensación y negociación que habría que hacer para compartir la bendición de Cococalura con Arensbach, cuando la voz de Detinde interrumpió su línea de pensamiento. Ehrenfest se ha lucido en esta cena para atraer los gustos de Arensbach, bromeó Detinde. Luego su hija añadió, así que deberíais darnos uno de estos chefs, ¿no? En una frase, la chica mató el ambiente jovial. La otra hija de Sylvester, Charlotte, intentó aligerar el ambiente y su comportamiento le recordó a Georgine una Constance más joven y afable. Prima Detinde, seguro que bromeáis como un cumplido. Debéis de haber traído chefs con vos para vuestra estancia, aunque nuestros chefs se sentirán honrados de oír vuestros elogios. Por supuesto, estaremos encantados de acomodaros con un chef certificado para vuestros aposentos, en caso de que vuestros chefs necesiten ayuda con los ingredientes y la cocina locales, ofreció Lavinia gentilmente. Georgine ni siquiera tuvo tiempo de sentirse agradecida por la sugerencia antes de que su hija abriera la boca. No, creo que fui bastante clara. Quiero uno de vuestros chefs, quizás más, ya que sus talentos están desperdiciados en... Detinde está bastante cansada del viaje y carece de Dulcetzen, la interrumpió Georgine para que no insultara más a ambas partes, lanzándole una mirada fulminante. Por favor, considerad sus declaraciones como un tonto soliloquio veraniego. Por supuesto, respondió Lavinia con soltura, mi hermanastra todavía tiene mucho que aprender. Y así, Detinde fue obligada a sostener una herramienta de insonorización modificada durante el resto de la noche. No hace falta decir que, tan pronto como regresaron a sus habitaciones de invitados designadas, Georgine no dejó que su hija se fuera a retirar por la noche todavía. Georgine había perdido la cuenta de cuántas veces habían tenido este arreglo, un biombo de insonorización levantado,
Sus sirvientes más cercanos dentro con oídos y ojos abiertos para presenciar cómo Georgina intentaba ser Analtún para su hija. Detinde, no actuaste de manera adecuada como una dama elevada del Gran Ducado. Te he advertido que seas cortés, o al menos que finjas serlo, comenzó Georgine. Preguntar por Lord Wilfrid para reunirte con él después de un saludo, y con la intención de cortejarlo frente a sus padres, nada menos. ¡Qué vergonzoso! Detinde apartó la mirada. Wilfrid es solo un primo y estaba fuera, así que solo sentía curiosidad. Ya no me acercaré más a él, madre. El hecho de que hubiera cambiado de objetivo quedó sin decir. Sus mejillas se sonrojaron y sus ojos verdes tenían una mirada soñadora, como si Schlaftraum se hubiera apoderado de ella. El hecho de que no fuera sincera ni estuviera arrepentida en lo más mínimo era más obvio que lo que Wigelieve desea. ¿Qué tan superficial podía ser Detinde? La propia Georgine lo entendía hasta cierto punto. Su medio hermano era un hombre muy apuesto, del tipo que seducía incluso a las damas nobles más serenas, aunque él no quisiera. Aún así, incluso si la otra parte era de un ducado medio, se debían observar algunas cortesías comunes. Lo que significa que también mantendrás la distancia con Lord Ferdinand, un lord prometido cuyo hilo ya está comprometido con otra, indagó Georgine con frialdad. Los ojos de Detinde se abrieron de par en par. Madre, ¿no es Lord Ferdinand aclamado como un noble muy talentoso, el mejor estudiante durante 6 años en 3 cursos? ¿No sería maravilloso si lo llevara como yerno a Arensbach para ayudar al hermano Wolfram? El corazón de Georgine estaba tan frío como las montañas del norte de Ehrenfest cuando entonó, «Ah, ¿sí? ¿Y qué mérito tienes para quitarle el talentoso lord a una dama tan excepcional como Rosemine?» La sonrisa de Detinde era engreída. ¿No es solo una chica apenas en la cima de su verano, y solo una heredera temporal en el mejor de los casos? Ehrenfest es un ducado medio bajo nuestro asilo, seguramente estarían más que felices de proporcionar un adecuado dios de la oscuridad a una dama superior de Arensbach, ¿no? ¿Superior? ¿Cuándo su mana probablemente era del nivel de la realeza? Georgine no podía sentirla, y había confirmado con sus sirvientes que los archinobles tampoco podían sentirla. Sabiendo lo tonta que era su hija menor, Detinde probablemente concluyó que no podía sentirlo porque él estaba por debajo de ella, cuando eso era lo más alejado de la verdad. Esto significaba que si Rosemine estaba siendo emparejada con él, probablemente ella también tenía niveles de mana excepcionalmente altos, aunque hasta que desarrollara la detección de mana, eso estaba por ver. Lo que significa que no tienes nada. Concluyó Georgine sin piedad. Una vez más, le recordó a Verónica y a Sylvester del pasado. Como él cortejó a la princesa de Frenbeltag solo por el peso de su estatus, siendo el heredero de Auberenfest para la hija de una tercera esposa. Como esta hija aprendió también de la abuela que nunca conoció que el estatus podía permitir la descortesía hasta este punto, seguía siendo un misterio para Georgine. La evaluación de tu capacidad es bastante clara, hija, serás degradada al graduarte, y ya no serás una dama superior de Arensbach, si ese estatus es todo lo que puedes ofrecer. Pero si puedo conseguir un buen yerno, seguro que merezco mantener mi estatus. Un buen yerno normalmente desea una buena esposa, Detinde. Señaló Georgine, preguntándose si era suerte o desgracia que Detinde viviera una vida sin preocupaciones. A diferencia de Verónica, no desarrolló el ingenio para respaldar su arrogancia. Ferdinand es un excelente candidato a archiduque que podría servir tanto como comandante de caballeros como ministro. Se ha ganado el respeto no solo dentro de su propio ducado, sino también de sus compañeros de grandes ducados. La mayoría de los hijos archiducales no necesitaban este tipo de explicación. Aparte del mana y el estatus de nacimiento, el talento era el factor más determinante del emparejamiento. Sylvester, de entre todos, había errado terriblemente cuando decidió cortejar a la hija de la tercera dama de Frenbeltag como su diosa de la luz, quien ni siquiera podía levantar la cabeza bajo la tiranía de la archinoble Verónica. Por lo que Georgine había oído de sus contactos restantes, la antigua candidata a archiduque de Frenbeltag ocupó contenta su lugar como segunda esposa, aunque también decían que su participación en los asuntos del ducado era más apropiada para una tercera esposa. Mientras que su futura tercera esposa era muy activa y era una chica famosamente talentosa, recordada con cariño por sus compañeros de los grandes ducados por su talento en las artes.
Dejando de lado ese lío que Hebotornung no aprobaría entre las damas de Sylvester, funcionó, ya que habían elegido a la más talentosa de la siguiente generación como su presunta heredera. No había un descontento aparente contra Rosemine, ya que se había ganado su estatus como heredera de manera justa. Nadie discutiría su elección de un futuro consorte en Ferdinand tampoco, ya que ambos eran iguales en estatus, talento y reputación. Posiblemente incluso iguales en manas si Rosemine era lo bastante trabajadora. Mientras que la hija menor de Georgine, tu padre tiene que sobornar a tus profesores para que apruebes en la academia, una gran vergüenza para nuestro ducado y para mí como tu madre. Georgine estaba muy amargada por esto. No lo aprobaba en absoluto, como alguien que dio todo de sí para ser una excelente estudiante. Sin embargo, había que hacerlo para preservar la dignidad del clan archiducal de Arensbach. Madre. ¿Cómo podéis ser tan cruel? Como siempre, Dethlinde lloró detrás de un pañuelo y perdió la compostura, lo que Georgine sabía que era el final de cualquier intento de ser Analtung. A día de hoy, ya ni siquiera eres la única dama archiducal de Arensbach. Ten un poco de sensatez. Dethlinde dejó de llorar, sus ojos verdes se volvieron resentidos. Oh, madre. ¿Por qué tuvisteis que adoptar a Faircele y Martina? ¿No soy yo vuestra hija? Georgine exhaló un suspiro. Ciertamente eres mi hija. Su mayor pesar fue no haber sugerido que la niña fuera adoptada por una casa subsidiaria tan pronto como se descubrió que era una necia que había heredado demasiados rasgos de Verónica. Desafortunadamente, en aquel entonces la guerra acababa de terminar y había un torbellino de actividad que ocupaba su tiempo. Esta hija fue casi olvidada. Lo siguiente que supo Georgine fue que la necia ya había sido bautizada como su hija. Pero sugeristeis a padre que las adoptara. Ciertamente no lo ocultaba, simplemente porque, como buena madre adoptiva, les dijo a las dos chicas que la culparan a ella por su adopción si Dethlinde preguntaba. Arensbach necesita más damas en nuestro clan archiducal para hacer conexiones, y tú no cumples con nuestras expectativas, incluso para tu educación como novia. Madre. Llévaos a Dethlinde de vuelta a su habitación, necesito descansar. Tan pronto como regresaran a Arensbach, Georgine le diría a su esposo que encontrara un partido adecuado lo antes posible para Dethlinde, quizás para un hijo de la familia subsidiaria o para un archinoble provincial que no fuera heredero. Prepararía una compensación para quien quiera que tuviera que lidiar con esta hija como dios de la oscuridad. Georgine contempló quitarle las protecciones divinas de Geduld y introduje a Dethlinde antes de su matrimonio, no fuera a dar a luz a otra Chaosiper de su línea. Dethlinde seguía de mal humor, pero Georgine estaba más que feliz de arrastrar a su hija menor a eventos sociales y lejos de holgazanear por el castillo. Durante los 3 primeros días de su estancia en la capital, Dethlinde le estaba crispando los nervios intentando escabullirse para vislumbrar a Ferdinand. Tan completamente encantada por su aspecto, incluso dejó de pensar en lo grave que era su propia situación con 2 nuevas damas uniéndose a su clan. Afortunadamente, Ferdinand solo tuvo que asistir al primer banquete para cenar con ellas, y después se había dedicado a evitar a Dethlinde como a la peste. Por otro lado, no había forma de evitar a Rosemine, quien Georgine creía que había comenzado su rigurosa educación como heredera y ocasionalmente las recibía como práctica. La chica había sonreído adorablemente cuando Georgine le dio su opinión y una rara palabra de aliento. Fuera o no la chica Aube en el futuro, Georgine se contentaba con ver a una joven talentosa recibir reconocimiento por su valía. Era obvio ver lo duro que ella y la familia archiducal, en general, estaban trabajando para ser buenos anfitriones, con el cuidado puesto en sus alojamientos y la reflexión puesta en su agenda. Incluso la cama de sus aposentos era tan cómoda que estaba convencida de que había una herramienta mágica dedicada a Schlaftraum en ella que profundizaba su sueño. Aparentemente, no era suficiente con tener fiestas de Tenerenfest. Había habido eventos durante el día donde damas de todas las edades intercambiaban chismes mientras paseaban tranquilamente por los jardines o escuchaban música, y un evento vespertino donde las mujeres podían beber vino e incluso pintar imágenes sencillas. En este día en particular, había un intrigante evento social en su itinerario, una exposición de moda de verano. El gran salón del castillo estaba dispuesto de manera que diferentes compañías plebeyas que vendían ropa en Ehrenfest tenían exhibiciones de sus últimos estilos de vestidos, colores textiles, accesorios y más.
Había vestidos expuestos en un estilo único de maniquíes en diferentes arreglos para que las damas los admiraran, y telas con hermosos patrones colgando de los techos o las paredes. También estaban estas extrañas máscaras, hechas de diferentes materiales para combinar con los vestidos. Todo lo expuesto eran meras muestras para que todos admiraran, y el asistente de una podía acercarse a las compañías con respecto a los artículos que le interesaran. Era verdaderamente un espectáculo digno de contemplar. Lo que fue aún más impactante para Georgine fue que había estos pequeños libros. Pequeños libros hechos de una especie de papel brillante de Ehrenfest que tenían los diseños de cada compañía impresos en color. Se llamaban catálogos y podían comprarse para verlos en casa en caso de que una quisiera convocar al mercader de nuevo más tarde. Georgine compró uno rápidamente para que sus asistentes lo estudiaran en casa y para comparar las tendencias entre ducados, para que Arensbach no se quedara atrás. Incluso Detlinde se había divertido después de superar su enfurruñamiento. Rosemine se llevó a Aurelia mientras Georgine, Detlinde e Ismene eran guiadas por las exhibiciones de moda por Gudrun y algunas de las mujeres nobles de la capital que Georgine conocía, ya que era su primera vez. Todas se hartaron de comprar. No solo había tendencias de Ehrenfest, sino que incluso se exhibían vestidos con materiales de Arensbach. Ismene suspiró apenada. Es una lástima. Hay tanto que deseo comprar, sin embargo, puede que no nos quedemos el tiempo suficiente para que esté terminado antes de nuestra partida. Una dependienta de aspecto competente en la exhibición, con cabello y ojos castaños, respondió con una expresión entusiasta. No os preocupéis, mi señora, nuestras tiendas son plenamente capaces de satisfacer vuestras necesidades con un pedido urgente para lo que deseéis. Se prepararán materiales antes de vuestra partida, mientras que el resto se entregará en el momento oportuno. Vaya. Bien. Ismene y Georgine exclamaron, antes de mirarse la una a la otra y compartir sonrisas dignas. Mientras tanto, Detlinde murmuró que era impresionante para un lugar tan rural, aunque su comentario fue ignorado por todas. Las tres damas se dieron bastantes gustos al hacer sus pedidos, y a su partida, tendrían al menos 2 carruajes más de mercancías de los que trajeron. Socializaron extensamente antes de la ceremonia de atadura estelar y dejaron 3 días de margen para descansar. Detlinde intentó salir corriendo para ver a Ferdinand de nuevo, para gran ira de Georgine. Lord Ferdinand resultó estar acompañado por su prometida y su gran Wolfnir azul, por lo que Detlinde se vio felizmente obligada a mantenerse a distancia. Georgine no pudo evitar sonreír ante lo obviamente en armonía que estaba la joven pareja, a pesar de su diferencia de edad, aunque se sorprendió por el tamaño del Wolfnir llamado Lupin. Era más grande que los Wolfnir del sur por un amplio margen. La gigantesca bestia Fai era obviamente un alfa, y si viviera con su manada, habría sido el líder. Ismene estaba fascinada por la variante de la bestia Fai, mientras que Detlinde estaba aterrorizada, por supuesto, y no se atrevía a acercarse. Fue repelida antes de que pudiera hacer más daño, por ahora. La ceremonia de atadura estelar que se celebró fue magnífica. Georgine había visto muchas de ellas desde que fue ascendida a primera esposa, pero nunca había visto nada tan hermoso. Rosemine, con sus intrincadas túnicas de suma obispa, realmente parecía una pequeña santa sagrada, y cuando rezó por la nueva pareja, Georgine se sorprendió por la bendición dorada y negra entrelazándose antes de estallar en una lluvia de luz. ¡Qué bendición tan hermosa!, admiró Ismene con un suspiro. Georgine no pudo evitar admitir, nunca había visto nada parecido antes. Lavinia asintió con comprensión. La sincera oración de Rosemine por las nuevas parejas es ciertamente una cosa de belleza. Detlinde quería fruncir el ceño, pero le dijeron que sostuviera una herramienta de insonorización porque Georgine había dejado claro que solo podría asistir si se portaba lo mejor posible. No importó, porque todos los menores de edad fueron retirados una vez que la ceremonia terminó. Georgine consideró irse también, ya que a partir de ahí solo era socializar, por lo que ella sabía. Lavinia la retuvo en un asiento, una sonrisa complacida en su rostro. Esto es solo el principio, dijo, lanzando a Georgine e Ismene una mirada traviesa. El baile de Esterrátil y Ebeskife está a punto de comenzar. Georgine se preguntó si habría más sorpresas de Ehrenfest, pero notó que los jóvenes nobles solteros no estaban presentes en la ceremonia.
Luego, el salón comenzó a llenarse de más adultos jóvenes, todos ellos usando esas hermosas máscaras decoradas con cuentas, flores y plumas. Recordó haber visto algunas durante sus compras y haberse preguntado para qué eran, ahora se alegraba de tener la respuesta. Ismene y Lavinia comenzaron a charlar sobre las máscaras y cómo se usaban círculos y diseños en ellas, como se usaban en los velos en Arensbach. Mientras tanto, Sylvester se aclaró la garganta y comenzó a entablar conversación con ella. Todos estos son los nobles solteros que buscan encontrar pareja, comenzó a explicar su hermano. Parecía que se estaba descongelando lentamente con ella, o al menos ya no se tensaba al verla. Oh, cielos, ¿es así? Miró a su alrededor, intrigada. Sí, pero ellos son los siguientes. Primero, las parejas recién declaradas tienen la pista para la danza de Esterrat. Ellos siempre abren primero antes de retirarse por la noche. La banda tocó una canción lenta y soñadora, y las parejas hicieron una danza bastante diferente a la que Georgine estaba acostumbrada. Lady Christine explicó que era una nueva danza llamada el vals, que era una danza más atrevida que solo se permitía porque estas nuevas uniones eran recién casados. Quizás la emoción animaría a que la primera unión fuera más suave más tarde en la noche. Después de la danza, los recién casados abandonaron la pista y era obvio que las parejas estaban emocionadas por retirarse, con Lamprecht y Aurelia, que llevaba una nueva máscara de Ehrenfest en lugar de un velo, a la cabeza. Los siguientes fueron las damas y lores enmascarados, los adultos jóvenes que buscaban pareja bajo los auspicios de Liebeskilfe. ¿Por qué están enmascarados en primer lugar?, se preguntó Ismene en voz alta. Añade intriga, respondió Florencia. Además, añade a la moda de todo ello, añadió Christine con una risita. Había 3 pares de filas, basadas en los niveles de mana. Cada par tenía una fila de damas y una fila de lores enfrentadas. Luego comenzó la música, y las parejas empezaron a bailar. Era como una forma más elaborada del giro para los dioses de la pareja suprema en el torbellino de dedicación, pero, esta versión era más íntima. Incluso había momentos en que las parejas de baile se enlazaban los brazos, aunque dados los guantes hasta el codo y las mangas largas, apenas había contacto piel con piel. Después de una serie de movimientos, las parejas se intercambiaban, hasta que todos bailaban con todos al menos una vez. ¡Qué maravilla para contemplar! Georgine estaba genuinamente impresionada. El evento estaba al nivel de Klassenberg en términos de arte, aunque dado el nivel de preparación que debió de requerir, simplemente no había manera de que pudiera ser una danza inspirada en su visita al Ducado del Norte solo unas semanas antes. Lady Christine sonrió radiante. Estoy muy complacida de oír vuestros elogios. Si Kunseal me bendice una vez más, haré que el próximo año sea aún mejor. Ismene parpadeó. ¿Lo planeasteis todo vos? ¿Hasta los bailes? Georgine también apenas podía creerlo. Supuso que sus sirvientes y el personal del castillo hacían la mayor parte de la coordinación. La decoración, la coreografía, incluso hasta el arreglo de la partitura. Todo fue mi visión. Aunque la composición cada año tiende a ser de Lady Roseman, por supuesto, la chica se llevó las 2 manos a las mejillas, embelesada. El baile de máscaras es simplemente mi evento festivo favorito de todos para planear, la chica habló apresuradamente, prácticamente resplandeciente de entusiasmo. ¡Qué criatura tan extraña! Georgine miró a Lavinia, que se rió entre dientes. Sean cuales sean tus pensamientos, los comparto precisamente. Nuestra Christine es única en su especie. Tan especial como es aún más imperativo asegurarse de que las bendiciones de Kunseal no se desborden. Florencia la miró con exasperación. Casi dictó un tema para los atuendos de todos y Lavinia y yo no hubiéramos puesto un límite. Vaya, qué celo, Georgine se llevó ligeramente las yemas de los dedos a los labios con diversión. A Christine no le importó que se burlaran de ella en lo más mínimo, sus profundos ojos azules ardían brillantes. Solo me permite conservar el exceso para otra ocasión, cuando Dregarnur esté lista para aceptar la gracia de Kunseal. Es bueno ver que las 3 esposas de Auberenfest se llevan bien, una rareza en la mayoría de los ducados. Aunque lo que Florencia aporta a la ecuación, no tengo ni idea. Fin del capítulo 99. ¿Volví más vale tarde que nunca, supongo? Capítulo 110, Bonifatius, los que se quedaron atrás.
El evento en memoria del polvo estelar siempre lo dejaba triste y aliviado a la vez. Aquellos que escalaron a la altura imponente no podían regresar, pero su recuerdo permanecía en el mundo mortal. Muchas de las personas que se perdieron fueron debido a las maquinaciones de Verónica, como lo evidenciaban los muchos nobles Leisegan presentes. Por el rabillo del ojo, Bonifatius vio al supervisor del dormitorio Erwin entre la multitud, llorando a su difunta prometida, como hacía cada año. También vio a su compañero de academia Solomon, que perdió a una sobrina y a una nieta no bautizada. Y a muchos más. Las cicatrices de la furia de Chauciper se estaban curando, pero permanecerían. En el mejor de los casos, serían olvidadas como una marca desvaída de una vieja herida. Su excelente nieta había hecho todo lo posible por convertir a esa odiosa cuñada suya en una mera villana de cuentos infantiles, pero a diferencia de otros que se reirían de la baba yaga de nariz ganchuda persiguiendo niños, a Bonifatius solo le recordaba los ciegos que fueron al no ver el monstruo en que se había convertido. Seguramente al principio fue una dama digna de lástima. Adelbert creía con razón que Verónica merecía ser tratada como su preciosa esposa. Pero esa mujer había abandonado su deber como diosa de la luz y se había convertido en la diosa del caos, aferrándose a la capa de oscuridad de Adelbert para aterrorizar a Geduld. Sí. Si yo me hubiera convertido en Aub y hubiera dejado que Adelbert, que se había casado con Verónica, fuera un mero ministro. Sin embargo, Bonifatius era demasiado blando e ingenuo en su juventud para ver lo que sus padres intentaban hacer para salvar a Geduld de la joven Chauciper. Podría haberse casado con una candidata a archiduque de otro ducado, haber reclamado su derecho y haber sorteado ese contrato. Ni siquiera Arensbach diría nada si se llegara a saber que Verónica siguió el mismo camino que su madre. Tales eran los viejos pensamientos y arrepentimientos que plagaban su mente cuando comenzó la ceremonia de recuerdo. Charlotte pronunció la oración y todos se arrodillaron en reverencia mientras bendiciones negras y doradas se elevaban de los estrapes de todos y alcanzaban los cielos, dedicando el mana turbulento de su angustia en bendiciones y dejándoles tranquilidad a cambio. Todos se levantaron y la mirada de Bonifatius se dirigió a sus visitantes. Georgine parecía solemne, con los ojos fijos en el cielo. Bonifatius hizo una mueca cuando vio a su sobrina y a su hija menor, que le recordaba a la hermosa joven Verónica de la que Adelbert se había enamorado. Georgine parecía digna y en paz. Parecía que fue ayer cuando esta hija mayor de Adelbert lloró por ser obligada a abandonar Geduld, lamentando el egoísmo de sus padres por echarla. Sus sentimientos eran aún más encontrados. Esta sobrina tenía a esa mujer en sus manos para hacer lo que quisiera. Había oído el veredicto años atrás de que la elección de Sylvester era ejecutar a Verónica o entregársela a Georgine, lo que equivalía a someter a la esposa de Adelbert a la vida de tormento de la que su hermano quería rescatarla. Al salir, Bonifatius vio a Rillarda. Extrañamente, estaba sola, dirigiéndose a un corredor desolado que rara vez frecuentaban otros. Se preocupó y la alcanzó. Después de todo, ella era familia y amiga a la vez. Fueron a una de las salas de estar disponibles y él le entregó una herramienta de insonorización. «Rillarda, ¿estás bien?» Su prima sonrió débilmente. ¿Cómo no iba a estar bien? Incluso en nuestro otoño tardío, ambos estamos muy sanos, ¿no es así? No pareces estar bien. Eso hizo que los hombros de Rillarda se hundieran. Lady Georgine parece estar bien, observó, bajando la mirada con tristeza. Ahora tiene todo lo que quiere, muy cierto. Es la primera dama de Arensbach. Bonifatius nunca olvidaría el momento en que Georgine regresó a Ehrenfest como la recién elevada segunda dama durante el funeral de Adelbert, y como cuando se arrodillaron para recibirla. Su sobrina no los dejó levantarse durante tanto tiempo que casi parecía que estaba en trance, porque los tenía a todos de rodillas. La anterior primera esposa de Aub Arensbach era mayor, pero incluso Bonifatius sabía que se había vuelto enfermiza de forma bastante abrupta después de que Lavinia se fuera. A juzgar por lo feliz que estaba Lavinia de entregarle a Verónica, ambas hijas debieron de haberse vendido a sus propias madres mutuamente para vengarse. A pesar de todo el bien que Lavinia le hizo a Ehrenfest, Bonifatius todavía se sentía extremadamente incómodo de que su dulce Rosemine fuera adoptada por una mujer tan despiadada. La propia Georgine era el mismo tipo de mujer despiadada, y se convirtió en eso por culpa de sus padres. Rillarda, tú, vaciló. ¿Te arrepientes de haber obedecido la orden de Adelbert de dejarla? Todos y cada uno de los días, admitió Rillarda con una sonrisa triste.
Todo lo que le pasó tanto a Lord Sylvester como a Lady Georgine fue por el egoísmo de Lord Adelbert y Lady Veronica. Lady Georgine. Lord Adelbert quería que viviera en el lujo y la paz como tercera esposa, ignorando lo que realmente había en su ambicioso corazón. Fue su disculpa por el sufrimiento de su hija al ser educada como heredera temporal antes de que Lord Sylvester naciera, pero conociéndola, para Georgine fue un acto de castigo, no de penitencia. Se sintió desconcertado. Eso es, pero Lady Georgine escaló agresivamente al poder, entonces y ahora, yendo en contra de todo lo que su padre pensó que merecía. Rillarda exhaló un suspiro. Cuando Lord Adelbert falleció, Lady Georgine no tuvo lágrimas que derramar por su muerte. Su principal pesar fue que él no estuviera vivo para arrodillarse ante ella. Adelbert deseaba ingenuamente la felicidad para sus hijos, pero nunca les preguntó cuál era su felicidad. Él decidió su felicidad, sin conocer a sus hijos ni lo que había en sus corazones en absoluto, y ahora, quizás ninguno de sus hijos apreciará jamás su sentimiento. Sylvester se sentía desilusionado con Adelbert, Constance huyó de Geduld, y Georgine obviamente lo despreciaba. Fue en contra de todo lo que él siempre quiso. ¿Deseas regresar con Georgine? Rillarda negó con la cabeza. Sirvo a Lord Wilfrid ahora, por orden de Aud. Incluso si quisiera arrepentirme y reunirme con ella, ¿merece esta anciana quedarse a su lado? ¿La talentosa y honorable primera dama de Arensbach? Rillarda, si tan solo le explicaras a Georgine, ¿qué hay que explicar? Rillarda lo detuvo con un suave y nostálgico suspiro. Traicioné a Lady Georgine cuando más me necesitaba. Luego reflexionó un momento. Recomendaría abstenerse de discutir el pasado de Georgine con vuestra nieta. Ella ya ha expresado su preocupación por cómo fueron criados Lord Ferdinand y Lord Sylvester. Eso sonaba a algo que Rosamine haría. Recordó el caso de una de sus aprendices de erudito ley noble. Hubo un intento de apoderarse de su casa y Rosamine reconoció abiertamente a la chica como heredera. Por lo que Bonifatius entendía, la chica deseaba pasar su casa a su hermano menor y el chico estaba recibiendo educación en el templo como heredero, lo cual era apoyado por sus parientes maternos. Adelbert, cuidado, Lord Bonifatius, advirtió Rillarda. No creo que vuestra nieta tenga tampoco una buena opinión de Lord Adelbert, lo considera igualmente responsable del abuso de Lord Ferdinand. Otra cosa que Bonifatius intentaba ignorar era el egoísmo de Adelbert al dejar que Verónica descargara su odio en el joven Ferdinand. No era tan difícil de pasar por alto como lo era con Georgine, porque sabía que era poco probable que Ferdinand fuera el verdadero hijo de Adelbert. Estaba con su hermano cuando éste sacó a ese chico del enfermizo establecimiento de cría de la familia real. Bonifatius no estuvo de acuerdo con esa decisión entonces. Expresó su desacuerdo cuando un chico de parentesco cuestionable estaba superando a su heredero y, en consecuencia, arruinando el nombre de la primera esposa de Adelbert como una mujer poco virtuosa que oprimía a excelentes candidatos a archiduque. La casa archiducal fue objeto de burlas por no valorar al chico. Incluso cuando el frágil hilo de Adelbert se agotaba, Bonifatius instó a su hermano como archiduque a devolver al chico a la realeza durante la guerra. No solo evitaría problemas en el futuro si se conociera su existencia, sino que también haría más sólida la reclamación de Sylvester como heredero. Pero Adelbert se negó y dijo que el chico sería útil. Así que Bonifatius también se quedó de brazos cruzados mientras Verónica descargaba su ira. Se volvió aún más apático cuando Irmilde se perdió en el fuego cruzado de los sentimientos de traición de Verónica. Todo este caos adicional y la angustia innecesaria por un niño que su hermano probablemente no había engendrado. Lo que Adelbert previó sobre Ferdinand convirtiéndose en un ministro valioso si se cumplió, algo raro, dado lo mucho que su hermano pequeño había acertado. Sin embargo, lo mismo podría haber sido cierto para Georgine si la hubieran mantenido en Ehrenfest. ¿Por qué desechar a su propia hija y quedarse con este niño cuestionable, de entre todas las cosas? Bonifatius mantuvo su decisión de sacrificar al chico como un peón para el ducado si era necesario, aunque si su nieta llegara a odiarlo, esperaba que no llegara a eso. El mero pensamiento de que su preciosa y adorable nieta llegara a despreciarlo era como dagas atravesándole el corazón. Oh, mi vieja amiga, se lamentó Bonifatius, verdaderamente los de la vieja generación hemos agraviado gravemente a nuestros hijos. Si le quedaba alguna vacilación, se evaporó como el agua en la cima del verano después del memorial y su charla con Rillarda.
Envió una invitación para una fiesta de té a Georgine y, para su sorpresa, su sobrina aceptó. Sería en 3 días. Mientras tanto, Bonifatius hizo un corto viaje a Loenberg para ver a Wilfrid, su discípulo y sobrino nieto que se ocupaba con el campamento de verano. Parecía que su entrenamiento progresaba bien, aunque la tez más oscura de Wilfrid sin duda le daría un ataque al corazón a Florencia cuando regresara. Buen trabajo, Wilfrid. Estoy muy orgulloso de mi discípulo. Gracias, maestro. Después de todas estas semanas luchando contra Batafe y esquivando fuego de Eiderot, mi agilidad ha mejorado mucho. Hicieron un combate de entrenamiento, y el chico realmente mejoró. La sonrisa de satisfacción en el rostro de Wilfrid le recordó a Bonifatius a Sylvester cuando era joven. Quizás él también habría sido apto para el camino de caballero si le hubieran permitido elegir. Realmente me estoy volviendo sentimental en mi vejez. Sin embargo, su cuerpo nunca perdería contra los jóvenes, mientras los derribaba con una buena sesión de entrenamiento antes de regresar a la capital. Era bueno que el chico estuviera fuera, porque Bonifatius recibió noticias de su nieto Edgar de que Lady Deadland estaba buscando a Wilfrid entre intentos frustrados de acercarse a Lord Ferdinand. Bonifatius estaba dividido entre la obvia aversión de Rosamine al asunto y lo maravilloso que sería si su amada nieta no estuviera comprometida con nadie, ya que nadie era digno de ella. Tío, recomendaría que os pusierais del lado de los sentimientos de Rosamine en este asunto, dijo Sylvester mientras jugaban una partida de Ye-Winen en la oficina después de sus informes sobre Wilfrid. ¿HM? ¿Por qué? Porque ella es como Ewigelieve cuando se trata de mi hermano, no al revés. Nadie debería tener que enfrentarse jamás a su verdadera ira al amenazar con arrebatarle a su Geduld. Su sobrino se estremeció, y después de eso, Bonifatius se alejó sintiéndose aún más confundido que antes. Luego recordó la actitud de Rosamine hacia otras damas que admiraban a su prometido ocasionalmente en el campo de entrenamiento de caballeros, y quizás la advertencia de Sylvester tenía algo de sentido. Maldito seas, Ferdinand, por robarte el rafel de mi nieta. Le hizo preocuparse por Rosamine de nuevo, ¿y si se descubría que Ferdinand era de sangre real? Varias preocupaciones resurgieron en su mente. Sin embargo, su instinto le decía lo contrario, por quien debería preocuparse era por la familia real. ¿Qué les haría su nieta si se convirtieran en una amenaza para Ferdinand? El día de la fiesta de té fue durante una rara tormenta eléctrica de verano. Los relámpagos destellaban mientras Bonifatius caminaba hacia el espacio de reunión de los aposentos de Georgine durante su estancia. Se preguntó distraídamente si Verdrena y Brenwarme estaban teniendo un combate, ya que el aire seguía siendo denso con el calor mientras la lluvia caía de los cielos. Clima inusual para el clima de Ehrenfest. Llegó a la sala y fue anunciado por su asistente al entrar. Allí los dos se encontraron cara a cara, por primera vez en... Bueno, Bonifatius no podía recordar si alguna vez se había reunido personalmente con su sobrina. Honestamente, recordaba que ella prefería la compañía de su tío materno. Así que, tío mío. ¿A qué debo el placer? El tono de Georgine era afable, pero sus ojos verdes lo escrutaban con cautela mientras daba un sorbo a su té. Bonifatius inhaló profundamente. ¿Qué piensas de nuestra Geduld ahora, Georgine? La respuesta fue inmediata. Todo parece estar bien. Hebornung recibe lo que le corresponde y el bendito fluir de Flutrane llena la tierra como debe ser. Aunque, de nuevo, Sylvester recibió a Analtung a tiempo para darse cuenta de la Chaosiper que era la mujer que nos dio a luz. La sonrisa de Georgine apenas se ocultó. A diferencia del pobre dios de la oscuridad que creyó hasta su muerte que estaba protegiendo a una mujer débil e indefensa. Bonifatius no pudo ocultar su mueca de dolor. Georgine estaba obviamente muy satisfecha consigo misma y con Ehrenfest. ¿Y Rosamine, no es ella vuestra nieta, tío? Sí, lo es, respondió Bonifatius con cautela. Georgine sintió para sí misma. Una excelente candidata a archiduque, digna de su posición. Podría verme a mí misma en ella. Ese era un gran cumplido viniendo de Georgine, y sin embargo, Bonifatius no podía sentirse feliz por ello. Ser similar a Georgine no era un parecido que quisiera asociar con su amada nieta. Sin embargo, Bonifatius no podía negar su afirmación. Puede que Rosamine no se aferrara ambiciosamente a su posición actual,
pero era difícil ignorar sus otras grandes ambiciones de más libros, su futura biblioteca, un mejor bienestar para los niños, el bienestar de los plebeyos y varios proyectos revolucionarios. Sí, incluso se podría decir que, fuera de la política tradicional, Rosamine era la candidata a archiduque más ambiciosa que Ehrenfest había tenido jamás. En cuanto a ese otro rasgo de Georgine, consideró lo que se le hizo a Verónica y el comentario de Rosamine cuando se decidió la entrega de la prisionera: ¿podemos envolverla con un lazo? Después de todo, es un regalo para Lady Georgine. Rosamine podía ser muy rencorosa. Excelente, trabajadora, astuta, ambiciosa y rencorosa. La pareja compartía muchos rasgos. Muy cierto, se atragantó mientras admitía a regañadientes las similitudes. Georgine soltó una risita, en absoluto contenida pero aún tan regia de una manera que Verónica solo podría aspirar a ser. Oh. Tío, sé que estáis más bendecido por Leidenschaft que nadie en Ehrenfest, pero recordad que solo Geduld es siempre complaciente y recatada entre las hijas de la pareja suprema. Nunca se podría decir lo mismo de Flutrane, Chutzaria, o su madre, la diosa de la luz, lo reprendió casi juguetonamente. Dado que su nieta era tan piadosa, Bonifatius había estado repasando su teología a lo largo de los años para no perder su respeto. Como dijo Georgine, la única y singular diosa pilar que era pasiva era Geduld. Una lectura más profunda del mito que comenzó el cambio de estaciones incluso decía que Wigeliebe estaba vivo debido a que el dios de la oscuridad contenía tanto a su esposa como a su hija mayor para que no asesinaran a Wigeliebe por atrapar a Geduld. Y si Chutzaria podía contener a Wigeliebe durante toda una temporada, ella también debía de ser fuerte. También es debido a la bendición de Analtung de Lavinia que la chica pudo ser heredera, continuó Georgine, para que Ehrenfest pudiera aprender de la perspectiva meritocrática de Drewanchel. Si no, la tendencia a castigar la excelencia continuaría en esta generación. Los ojos de Bonifatius se abrieron con sorpresa. ¿Castigar la excelencia? ¿Qué estáis diciendo? Los labios de Georgine temblaron hasta formar una sonrisa. Tío, eso es lo que ha estado sucediendo desde que el anterior Ehrenfest y Verónica llegaron al poder. Distanciaron a todos aquellos enviados por Analtung, Geborgnund y Mestionora. Georgine, incluso si sois vos, acusar a vuestros padres de tales cosas es ir demasiado lejos. ¿Habéis olvidado, continuó su sobrina con una mirada inquebrantable, la migración masiva de las personas más excelentes de Geduld? Aquellos que sobresalían hacían todo lo posible por irse a la soberanía, para nunca regresar. Se cubrió los labios. Lavinia se sorprendió cuando le conté esto. Que los nativos de Ehrenfest entre los nobles de la soberanía abandonaron por completo Geduld debido a mi padre y mi madre. Incapaz de refutarlo, Bonifatius apretó los puños. ¿Cómo llamarlo si no abandonar Geduld, especialmente si solo regresaron recientemente a instancias de Lavinia y Sylvester? Por lo que Bonifatius entendía, llevó mucho tiempo convencerlos de que su Geduld era ahora un lugar seguro y que Chauciper había sido desterrada. Muchos viejos amigos suyos y sus descendientes comenzaron a regresar a casa de nuevo, pero siempre evitaban hablar de Adelbert, como si el hermano menor de Bonifatius fuera tabú. Solo ahora se daba cuenta de que era por recuerdos amargos para ellos, y no por deferencia hacia los muertos. Sabía que Adelbert no era el mejor Ao, ni mucho menos. Sin embargo, seguía siendo el amado hermano pequeño de Bonifatius. Le dolía ver a Adelbert tan aborrecido después de haber escalado a la altura imponente como Ao. Renovó la culpa de Bonifatius por no haberse convertido en Ao como sus padres pretendían. ¿Sabíais? Constance es en realidad más excelente de lo que aparenta. Georgine sonrió con cariño. Pero ella observó lo que me pasó a mí, y aprendió que, a diferencia de otras casas archiducales, la excelencia no es recompensada, sino aborrecida por nuestros padres. Resurgieron viejos recuerdos de la joven Constance temblando al presenciar la dura educación de Georgine. Eso no es lo que Adelbert quiso decir con cómo, independientemente de la intención, así es como Constance y yo percibimos a nuestro padre, declaró Georgine con frialdad. Que ambos éramos fracasos por haber nacido con el género equivocado, por lo que no podíamos ayudar a su diosa de la luz a consolidar su apoyo político como su única y singular diosa. A riesgo de nuestro ducado, nada menos. ¿Es eso lo que pensáis de vuestros padres? Bueno, sí. Estaban obsesionados con Sylvester, que al fin nació con el género correcto, ¿no?
Preguntó Georgine sarcásticamente. Ni siquiera le dejaron sufrir como a mí. A mí, que tuve que estudiar de la mañana a la noche hasta el punto de enfermar y tener frecuentes hemorragias nasales. Georgine exhaló un suspiro, mirando su taza de té. Y lo dejaron volverse tan inepto como Aub, solo para que después de la muerte de nuestro padre fuera incapaz de gobernar sin nuestra madre a su lado. Un títere destinado a ser su escudo para mantenerla a salvo. Un destino del que apenas ha escapado, y muy recientemente. Bonifacius se quedó en silencio. Georgine levantó la vista con un fuego en sus ojos verdes. Al final, supongo que ninguno de nosotros tuvo la fortuna de nacer de su desastrosa unión, incluso Constance tuvo que sabotearse a sí misma para ser mediocre hasta que pudiera escapar, como una hija de una tercera esposa y no la segunda nacida de la pareja archiducal. De niña, solía resentirla por no cargar con las cargas que yo tenía que llevar, pero ahora la entiendo demasiado bien. Añadió, de los tres, ella fue la única en darse cuenta de la futilidad del esfuerzo como hijos suyos. Bonifacius se preguntó por qué siquiera intentó defender a Adelbert y, al fin, bajó la cabeza y dijo: no tengo palabras. El amor de Adelbert estaba torcido de todas las maneras equivocadas. Siempre pensé en él como quien era antes de su unión con vuestra madre, y fue una lucha ver en lo que se había convertido. Me pregunto qué estaba pensando, dejándolo ser Aub a pesar de lo bajo que cayó. Sus ojos verdes se abrieron con sorpresa. Quizás esperaba que Bonifacius dijera algo más para defender a su hermano menor. Sin embargo, Bonifacius continuó expresando su pesar. Debido a mi simpleza y mi idoneidad para ser caballero, pensé que mi hermano más estudioso era más adecuado para ser Aub que yo. También estaba enamorado de Verónica, cuyo partido fue una decisión tomada por Aub según ese maldito contrato. Tío, sin embargo, en mi prisa por asegurar mi propia libertad, había olvidado que Adelbert era ingenuo, débil de corazón por estar confinado en su habitación en su fragilidad. Apenas había salido del castillo. Nunca había salido a ver a nuestra gente más allá de la capital, su línea de visión era demasiado estrecha. Bonifacius siguió y siguió, como si se hubiera abierto una presa. Podría haberme convertido en Aub y haberlo tenido como ministro, y si Verónica amaba a Adelbert más de lo que amaba ser la primera esposa del archiduque, no le habría importado apelar a Arensbach para cancelar ese absurdo contrato. Georgine alzó una ceja. ¡Oh, cielos! ¿Cuántos años os llevó daros cuenta de la idiotez de tener a una vengativa Chaos hiperatada por Hebornung convirtiéndose en la diosa de la luz de Ehrenfest? Dicho así, él era el mayor necio de Ehrenfest. Demasiados, admitió honestamente. A juzgar por lo que decís, ¿ya habéis reconocido la verdad detrás de la muerte de Gabriele? Soy una candidata a archiduque que fue educada para ser heredera, tío Bonifacius. Le hizo estremecerse, ya que él también fue educado de esa manera, pero Georgine lo ignoró y continuó. Si un archiduque piensa en el bien de su ducado, con el respaldo de Arensbach o no, la expansión de la facción de Gabriele mediante juramentos de nombre forzados era una amenaza tanto para la seguridad de Geduld como para la santidad del orden de Hebornung, señaló Georgine. Por supuesto, no viviría para ser la madre del próximo Aub. Era tan obvio, pero Verónica, la mujer que me dio a luz, fue una persona traicionera desde el principio, ¿no es así? La sonrisa de Georgine era cegadora, especialmente cuando un rayo cayó fuera de la ventana. Continuó la ambición de su madre de ser la madre del próximo Aub, no, la verdadera Aub Ehrenfest a través de sus hijos. Y padre, siendo el débil esposo que era, le dio tanto la corona de luz como la capa oscura. Todo para asegurarse de que no tuviera rival mientras oprimía a las personas con talento de nuestro ducado, como Elvira y Ferdinand. Ferdinand es, sé quién y qué es, tío Bonifacius. ¿De quién creéis que soy la primera dama? Georgine alzó una ceja hacia él, los labios fruncidos con desagrado. Mi padre robó una semilla prohibida para compensar la falta de proveedores de mana y las debilidades de Sylvester, ambos problemas que él causó. Bonifacius dio un respingo. Pensó que su propia evaluación de su propio hermano no podía ser más baja. Pero escuchar la perspectiva de Georgine, que era a la vez de dentro y de fuera en cierto modo, lo hizo detenerse y reevaluar sus convicciones firmemente arraigadas. Bonifacius había estado resentido con la existencia de Ferdinand en Ehrenfest, principalmente debido a la muerte de su amada media hermana y la amenaza que representaba. Sin embargo, desde la perspectiva de Georgine, Ferdinand era un niño desafortunado que había sido tomado para reemplazar sus responsabilidades.
Un niño condenado a someterse al amado hijo legítimo de Adelbert y a compensar las debilidades que ellos cultivaron para que Sylvester no se enfrentara a Verónica. Qué típico, realmente. Hicieron que un pobre niño, que originalmente estaba condenado a morir, pensara que mi padre es un amable salvador, aunque después el niño fue sometido a una vida de tormento por algo fuera de su control. Georgine rió oscuramente, y Bonifatius se movió en su asiento con incomodidad, mientras todo su ser exudaba amargura. Conozco el sentimiento. Una infancia de preguntarse, ¿qué habíamos hecho para merecer este sufrimiento? Pero aún así perseverando bajo la ilusión de que estamos obligados a sufrir por nuestros padres y su escaso reconocimiento de nuestra existencia. Todo el tiempo confundidos de por qué arruinaban a su heredero favorito cuando nos trataban a nosotros con expectativas tan exigentes. Haría que incluso Jefferson Heights se detuviera. Su sonrisa se amplió, casi maníaca, con lágrimas de furia cayendo de sus ojos. Y entonces, de repente, sin previo aviso, ya no eres necesario. Pasas de ser una herramienta desgastada y necesaria a un obstáculo molesto en el camino de su visión del futuro que protege a Verónica, pobre Verónica, incluso si Geduld sufre para saciar su odio interminable. Así que fuera de aquí ahora, desechado para ser la tercera esposa de la verdadera Geduld de Verónica, o al sucio templo, o cualquier destino singularmente inspirado que sea peor que la muerte. ¿Así es como se veía desde su perspectiva? ¿Tanto para Ferdinand como para Georgine? Lucharon por alcanzar la excelencia que se les exigía, pero no solo no fueron recompensados, sino que incluso fueron abandonados a conveniencia de Adelbert y Verónica. Por una vez, como su nieta decía a menudo, Bonifatius fue capaz de imaginar estar en la posición de otras personas, de ser comprensivo. Un escalofrío recorrió su espalda, imaginándose a sí mismo en la posición de Georgine o de Ferdinand. Un niño condenado a una infancia llena de conflictos, apenas amado y ansiándolo tan desesperadamente que trabajaba duro para cumplir con las obligaciones que se le decían, solo para ser despreciado. Debió de ser un tormento tan doloroso. Adelbert estaba equivocado. Bonifatius se sorprendió a sí mismo al decir eso, pero ya no había vacilación, solo se sentía entumecido por completo. Mi hermano quería que su esposa y sus hijos fueran felices, pero sus acciones fueron incorrectas y no se correspondieron con sus intenciones. Bonifatius recordó aquellas conversaciones tranquilas que tuvo con su hermano en sus recuerdos. Lamentaba tu sufrimiento como heredera temporal. Y luego, conociendo tu deseo de poder, Adelbert pensó que ser la tercera esposa del archiduque de un gran ducado sería lo más cercano al poder que querías, a la vez que te permitiría descansar. Después del entrenamiento por el que pasaste, deseaba que pudieras vivir lujosamente, sin desear nada más. Georgine se quedó en silencio antes de preguntar, ¿es eso lo que os dijo a vos? Bonifatius asintió. Siempre he sabido que, aunque él lo consideraba una recompensa para ti, era más bien un castigo. Nunca me escuchó, así que con el tiempo me convencí de que él sabía lo que era mejor. La mirada de Georgine se volvió vacía, como si su propia alma la hubiera abandonado. Yo viví sin sentirme viva durante tanto tiempo después de mi matrimonio. Incluso pensé en terminar con mi vida, en que me quitaran la maldición de Daurleben. El puño de Bonifatius se apretó, y su corazón se volvió cada vez más pesado mientras escuchaba a Georgine abrirse a él por primera vez. Relató su vida vacía como tercera esposa de Aubarensbach, y cómo hubo un tiempo en que ni siquiera miraba a ninguno de sus hijos a los ojos. Los educó para que fueran adecuados como hijos archiducales, aunque su hija menor era la más difícil de enseñar, pero durante años no pudo obligarse a amarlos. Ni a nadie. Ni a nada. Estaba a la deriva, como Eguigelieve, que había perdido no solo a Erbaermen, sino también a su Geduld. Creo que empecé a sentirme viva de nuevo después de que me obligaran a asumir el trabajo de la difunta segunda dama. Hacerme cargo de su facción, estabilizar Arensbach, y más tarde, encargarme de la mitad de Berkestock, murmuró Georgine suavemente. Y también me consolaban las tranquilizadoras palabras de aliento del tío Besewanst, alguien tan indefenso como yo bajo la tiranía de Verónica. Besewanst, a pesar de todos sus defectos, era mi única familia aquí, declaró Georgine con firmeza, sus ojos ardiendo con sombría determinación. La única persona que aceptó mi dolor cuando fui exiliada a Arensbach y derramó lágrimas por mí. Tío Bonifatius.
Bonifatius se quedó en silencio de nuevo, recordando cómo la gente fuera de su séquito lamentaba lo ingrata que era Georgine, actuando como si la hubieran enviado a la altura imponente en lugar de a un gran ducado como esposa honrada. Bonifatius sintió vergüenza al pensar que él tuvo el mismo sentimiento en aquel entonces sobre Georgine. Georgine suspiró. Parecía más tranquila después de descargar sus dolorosos recuerdos. Estoy sorprendida. Siempre fuisteis protector con mi padre y su legado, y sin embargo, dijera lo que dijera yo, no pronunciasteis ni una sola exigencia de una disculpa en su nombre. ¿Acaso la merece?, murmuró Bonifatius sombríamente. No soy tan desvergonzado. Ella parpadeó, desconcertada. En la pausa, Bonifatius eligió decir lo que originalmente quería, su propósito para reunirse con ella. Admito que permití que mis sentimientos por mi hermano fueran el velo de Verbergen que me cegó al sufrimiento de los demás. Es la mayor ironía que, siendo el más cercano a todo ello, estando detrás de mi hermano todos esos años, y estando más bendecido por Sewade que la mayoría, probablemente fui el más ciego de todos. Por no dar un paso al frente ante vuestro sufrimiento, por no actuar como vuestro tío o siquiera como un ministro lo bastante bueno para vuestro padre, por no ponerme la capa oscura y usar la lanza de Leidenschaft como excusa, soy yo quien debe disculparse. Especialmente con vos, la que más ha sufrido. Cruzó los brazos en señal de respeto y se inclinó hacia adelante. No espero que me perdonéis jamás, ni a mí ni a nadie más. Más bien, si vuestra furia os da consuelo por las formas en que fuisteis agraviada, no os culparé por abrazar vuestra justa ira si os da el consuelo que necesitáis. Pero como uno de los últimos que quedan de la generación que os causó tanto dolor, sería negligente no reconocer nuestros errores e intentar enmendarlos. En nombre de mi necio hermano pequeño y de esta débil familia archiducal, os expreso este pesar por nuestro vergonzoso comportamiento. Y, estoy verdaderamente avergonzado por haberos fallado como tío. Entiendo si es demasiado tarde para que perdonéis a este anciano. Pero si me lo permitís, si las heridas de vuestro corazón comienzan a sanar mientras Dregarnurila, me gustaría compensároslo como vuestro tío en el tiempo que me queda, si es que sigo teniendo la gracia de Daurleben. Fracasé en proteger a mi hermano y a este ducado, y fracasé en proteger a su esposa de sus propios caminos malignos. Al menos ahora soy Erbacheren para Sylvester y Wilfrid, pero no puedo imaginar que Georgine me diera la misma oportunidad. Solo puedo intentarlo. La miró con profunda sinceridad. Lo que encontró en su expresión no fue desprecio ni disgusto, sino quizás una mezcla de asombro y, si lo interpretaba bien, una cautelosa aceptación de sus palabras. Verdaderamente, me he enfrentado a una sorpresa tras otra en el Ehrenfest actual, dijo Georgine, todavía con los ojos muy abiertos mientras se secaba las lágrimas de antes. Pensé que vuestra generación todavía pensaría en mí como la hija ingrata de Verónica que no sabía lo bueno que era ser casada como la tercera dama de un gran ducado. A pesar de mi anterior confesión, dudaba que alguien que no fuera el tío Besewanst reconociera alguna vez mi dolor como la primogénita. Georgine, tío Bonifatius, vuestras palabras ya son más de lo que jamás recibí de mis padres. Reconoció Georgine. Bonifatius se preguntó por qué Georgine no pedía más, pero ya estaba asombrado de que él reconociera que ella merecía sentirse como se sentía. Pensar que tan poco significaría tanto. Su dolor era real, y ella había sufrido. Casi podía imaginar tanto a su hermano como a esa mujer desestimando el dolor de Georgine, tal como hicieron con el de Sylvester y el de Ferdinand. Todo lo que pido es que protejáis a Hedud, declaró Georgine, sus ojos firmes con determinación. Que os enfrentéis incluso a Sylvester cuando peque contra Hedud, que incluso la pareja suprema fuera considerada responsable del dolor de Hedud, eso es todo lo que pido como antigua pilar de este ducado. No me falléis a mí ni a Hedud nunca más, decían sus ojos. Bonifatius hizo un voto. Lo juro en nombre de la diosa de la luz y Hebornung. Hasta que la gracia de Dauerleben se agote para este viejo cuerpo, intentaré ser el Erbacheren que mantenga a Ehrenfest en el camino correcto. Esa fue su promesa para sí mismo, para Georgine y para Ehrenfest. Al día siguiente, se encontró con Ferdinand, como de costumbre, en el campo de entrenamiento. El hombre estaba jugueteando con la herramienta mágica para medir el tiempo que también servía como joya de cortejo de su nieta, mirándola con una suave sonrisa en su rostro. Bonifatius se preguntó si el chico había sonreído alguna vez así antes de conocer a Rosemine.
Cómo se aferraba a algo tan preciosamente sin vacilar, tan abiertamente atesorándola a ella y a sus regalos. Un niño al que Adelbert engañó haciéndole creer que había sido salvado, según Georgine. Quizás para Rosamine, Ferdinand era uno más de los muchos pobres huérfanos que ella salvó de sufrir en Ehrenfest. HMPH. Bonifatius, es demasiado temprano para fulminarme con la mirada a primera hora de la mañana, dijo Ferdinand, disgustado mientras cerraba la herramienta mágica. El chico, bueno, el hombre adoptó una postura defensiva automáticamente, ocultando la herramienta en un instante. Y como ya he dicho, no tengo intención de dejar de cortejar a Rosamine mientras espero que este rat ate nuestros hilos. Porque, a diferencia de Adelbert, Rosamine amaba a Ferdinand sincera e incondicionalmente. Ahora que el chico conocía el sabor del afecto genuino, se aferraría a él como Eugelieve a Geduld. HMPH. Mientras protejas a mi preciosa nieta, haz lo que quieras. Se encontró diciendo Bonifatius. A diferencia de Adelbert, Rosamine. Ella luchará para protegerte porque es fuerte. Más fuerte que nadie, incluso que el propio Bonifatius. Era verdaderamente la joya del linaje Lindbergh. Así que cuídala. Hazte digno de mi nieta para que nunca me arrepienta de habértela entregado cuando llegue el momento. Los ojos de Ferdinand se abrieron antes de que su expresión se volviera estoica de nuevo. Por supuesto. No espero menos de mí mismo. Rosamine era demasiado buena para Ferdinand. Su nieta era demasiado buena para cualquiera. Bonifatius creería firmemente en este hecho innegable hasta el día de su muerte. Pero al menos Bonifatius no ignoraría que el chico se estaba esforzando por ser digno de ella. Le debía eso al chico desechado que apreciaba tanto a Ehrenfest, a pesar de no haber sido apreciado por Ehrenfest lo suficiente a cambio. Fin del capítulo 110 y fin de la parte 57. Y ahora sí, les deseo a todos una buena noche, pero antes de irte, coméntame tu opinión de la historia. Y además, ¿qué otra historia te gustaría escuchar?